Bendito sea el Rey.
Bendito sea el Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos siendo introducidos a un tiempo que desértico. Nosotros entendemos que es el cumplimiento de las señales antes de su segunda venida o de su venida. El retorno del Cordero y del León. Pero antes que eso suceda, está escrito que habrán hambres, pestes, muerte, terror, cambios de clima, movimientos del mar, señales del cielo, pestilencias como las que estamos viendo hoy y otras que se aproximan. El SIDA y la diabetes y el cáncer ya son pandemias antiguas. Miles de gente mueren más que con este coronavirus. ¿Qué pasa? Que este virus vino a acelerar la muerte de la mayoría de enfermos. Pero lo que viene es más trágico todavía, que es el colapso económico que ya tenemos encima. Y aunque usted sienta que es ángel y hable fe y crea que se quiere ir de esta tierra, y a todos se quieren ir, todos quieren escapar de las situaciones adversas, pero será cuando el Señor lo decida, no cuando el hombre lo diga, ni cuando ningún predicador, mucho menos, diga que ha recibido el Señor, que ya mañana se van. Esto tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Así que mientras tanto, póngase tranquilo ahí en el escenario bíblico y profético, y en lo que nos vamos a introducir. Aparte de un nivel de mayor actividad demoníaca, mayor incremento pecaminoso, un colapso económico que es trágico, mientras viva sobre esta tierra y tenga responsabilidades. El Señor te dijo que estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mientras eso no suceda, Él va a estar con nosotros, aún en medio del desierto o de la angustia, en medio de las dificultades y problemas o persecuciones, en medio de cualquier situación adversa. Con nuestros ojos hemos de ver al Señor, porque el Redentor vive. Vamos a necesitar y sobre todo los llamados ministros que representan el liderazgo dentro de un rebaño, van a necesitar
un nivel de fe acorde a la situación. Un nivel de fe acorde a la situación. Porque el pueblo está pidiendo comida y agua, salud y trabajo, sanidad divina. Va a pedir milagros a gritos. Y los que ministran no deben de llevar al pueblo a un nivel psicológico de una pseudo espiritualidad. Si a ustedes les enseñaron o siguen enseñando que las señales y milagros del Señor a favor de su pueblo ya no están activos en este tiempo, aparte de ser una vil mentira, el pueblo va a demandarte, y los que no se renueven hacia la unción, los que no caminen hacia el desarrollo mayor de dones del Espíritu, y no se renueven acorde a esta generación, van a quedar obsoletos, y los cambios también se apresuran dentro del pueblo. Mientras estoy en el cuerpo, dijo el apóstol Pedro, me urge despertaros con amonestación. El pueblo va a pedir agua como Moisés. Querían agua y querían carne en el camino. La gente va a estar orando por milagros financieros, por milagros que afecten su economía, por milagros que afecten sus sentimientos y emociones a causa de la situación adversa que se van a dar en los hogares. Luego, por el futuro incierto de lo que se avecina, es un nivel de escasez de alimento y de trabajo y de dinero, y no podemos centrar solo el evangelio hacia morir e ir al cielo, porque el evangelio es eterno, viene de principio a fin, pero se introduce en el tiempo, en el Moed. Y en ese tiempo, mientras ustedes siguen en el cuerpo, el Señor sabe de qué tenéis necesidad. ¿Qué habéis de vestir o qué habéis de comer? Vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad de esas cosas. Mas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El reino es el territorio de un rey, también es la autoridad de un rey sobre lo que él gobierna, y su justicia es como él es equitativo, o cómo reparte su justicia a sus ciudadanos. Sométete al reino es algo más que orar y ayunar, es aceptar que estamos bajo una autoridad, y las demás cosas materiales te vendrán por añadidura. Pero no todos tienen el nivel de fe, y no podemos estarle recomendando fe a aquellos que no han oído la palabra. Si la fe es por el oír, lo que la gente necesita es que oiga palabra, pero palabra viva, no regaños religiosos de un fanático, regañado por ropas y por cultura, o por comidas o bebidas, no, o por pecaditos pasados, no. Estamos hablando de esencia, donde la gente que va a estar al borde de la muerte se van a encontrar solos, sus familiares no van a estar ahí, como lo hemos visto en esta pandemia. Tienen que tener un encuentro real con el resucitado, para que su fe no mengue y no se desvíe hacia la vanidad y hacia la religión. También van a haber necesidades de índole económico. La gente va a llorar por pago de deudas, por la adversidad que se avecina, por el futuro de sus hijos. Si ustedes escudriñan la Escritura, a los apóstoles verdaderos, entre comillas, se les mandó a predicar
la buena nueva del reino. Pero incluyendo la prédica, tenían que accionar, sanar enfermos, es un don, sanar enfermos, echar fuera demonios, sacarnos fuera a los demonios, limpiar la piel, es limpiar leprosos y toda enfermedad del dermis, de la piel, y resucitar muertos. Cualquiera puede estar gritando, pero resucite un muerto, grite lo que quiera, tenga los medios de comunicación a su antojo, limpie leprosos, eche fuera demonios, sana enfermos y dé de gratis. Como gracia recibiste, das gracia. De gracia recibiste, das de gracia. Y les dice la primera vez: no penséis que habéis de comer o que habéis de vestir, porque el obrero es digno de su alimento o de su salario. Ustedes vayan, que el Señor les va a proveer. Pero esa es una recomendación ministerial apostólica para aquellos que están acostumbrados no a vivir de la gente, sino a vivir del que los llamó, del que los contrató. Y también el apóstol Pablo les manda a trabajar con sus propias manos para no ser gravoso ni carga, ni tampoco que el evangelio sea blasfemado, o que te tengan por comerciante de las cosas santas. Por eso hemos optado en esta plataforma de internet hablar palabra viva, escrito está, sin estar cobrando ni pidiendo, porque de eso se ha tomado muchos blasfemos e indoctos e inconstantes y herejes, y algunos hijos de Satán, que se introducen para estorbar el caminar del pueblo. Pero el pueblo tiene que aprender a vivir en fe, porque el justo por la fe viviremos o vivirá. Pero vivir por fe no es el contexto evangélico ni de la curía de este hace tiempo, que se iban a las montañas a trabajar por fe y dizque que Dios le iba a proveer, y a medio camino lloraban y gritaban y creían que Dios los abandonaba, y a su familia los metieron a aguantar hambre y andar con ropa desgastada. Yo he visto mucho, la gente solo critica a aquellos que tomaron finanzas y crecieron y se hicieron parte de un clero. Sin embargo, cuando Dios quiere enriquecer, enriquece, y cuando Dios quiere pobrecer, empobrece. Él mata y da vida, Él enriquece y empobrece, Él enaltece y humilla, porque el Señor, cuando va a mandar juicio, lo manda, y cuando va a mandar bendición también lo hace. No solo puedes decir una parte del Señor, ni hablar más del Señor. Yo quiero hablar ahora de un hombre que, si la Escritura es útil para enseñar, y si en verdad la Escritura no es un mito, sino que los seres que aparecen en la Escritura son seres que existieron realmente, como en el caso de Elías y Eliseo, que el Señor en la sinagoga de Nazaret, cuando leyó el Salmo en Isaías 61, cuando él dice para qué servía la unción en él: para sanar, para proclamar, para ordenar libertad, vista a los ciegos, apertura en la cárcel, sanar a los oprimidos, dar la palabra a los pobres, abrir los ojos de los ciegos, libertad a los cautivos y apertura de la cárcel, consolar a los enlutados, y que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, y que se predique el año agradable del Señor, donde las deudas eran perdonadas, y el día de la venganza del Dios nuestro, porque también se tiene que ver una venganza a causa de los muertos y los perseguidos en la historia de la fe. Vamos a ver al Señor obrar, eso sí está seguro, pero la bendición de Adonai abarca
y abarca espíritu, alma y cuerpo, pasado, presente y futuro. La bendición de Adonai es la cobertura donde te tiene protegido para que sea que estés vivo o estés muerto, del Señor eres. Sea que somos, o sea que vivamos, del Señor somos. Yo sé que el pueblo tiene miedo al rapto, a la tribulación, al anticristo, a la bestia, al diablo, a la muerte, todos tienen miedo. Pero el que es amado no debe de temer, el que tiene fe no teme, porque el amor echa fuera el temor. Así que desde ese punto de vista, no aceptamos ninguna doctrina que produzca temor, porque no es del Señor. Más de 360 veces la Escritura te dice, no temáis, no temáis, no temáis, no temáis, yo soy, no tengan miedo, no temerás, yo estaré contigo, no temeré, no tengan miedo, no teman, no teman, no teman, porque el miedo y la duda son las armas poderosas del enemigo que atacan a los incrédulos y a los débiles. Pero el que tiene fe no duda, y el que es amado no teme. Tú eres un amado del Dios de Jacob. Son príncipes y princesas de Adonai. No deben de temer del pasado, porque tu pasado ya pasó. Sencillamente no dependemos del pasado. Que la gente te quiere sacar pecados pasados. Yo tengo más pecados pasados que todos ustedes juntos, y a mí nadie me aflige, nadie me quita el sueño. No me importa la acusación de Satán, ni de los hombres, ni de la religión. Yo no dependo de su opinión. Nosotros tenemos derecho a entrar al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Por eso tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nosotros, sabiendo que siendo aún pecadores el Señor murió por nosotros. ¿Cuánto más justificados seremos salvos por gracia y no por obra? Y si alguno hubiese cometido pecado, abogado tiene para con el Padre. El pecado fue quitado de en medio, y el pecado fue erradicado de en medio en un solo día, dice Zacarías 4. Una roca, ahí se quitaría el pecado. Y Juan dijo, el Cordero quita el pecado del mundo. Y el nuevo pacto consiste en que tus pecados fueran borrados, y que el Señor nunca más se acordaría de ellos. Quien se acordaría eres tú, el diablo y tus enemigos. A mí ni el diablo, ni los enemigos, ni yo mismo me quito el sueño. Entonces, si tú dudas, es por tu religiosidad. Y si temes, es porque no confías plenamente en el Señor, que Él te ama. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Levanten las manos en victoria y no estén temerosos, ni tengan miedo a que se quedan o se van. Sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. No viviremos en temor otra vez. No estaremos en temor, porque no nos han dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo nos dará con el Hijo todas las cosas? Pero esta es una acción de fe. Yo quiero hablar de Eliseo. En la Escritura registra 8 milagros de Elías y 16 de Eliseo, porque él tenía doble porción. Pero los milagros que hace Eliseo, no solamente de que aparece en un torbellino y se lo lleva. Los milagros de él no es que sean más sencillos, porque Elías derramaba fuego del cielo y quemaba gente y mataba gente. Pero Eliseo venía con una porción diferente. Elías levantó a un niño, y Eliseo también otro niño, pero para que fuera doble, aún ya muerto. El Señor hace un milagro con su cuerpo todavía. El segundo libro de Reyes 13, versículo 20. Quiero que lean una porción extremadamente sobrenatural. Todos los milagros son sobrenaturales, claro está. Son acciones del Eterno hacia la tierra, quebrando todas las leyes de lo natural. Un milagro quiebra todas las leyes científicas, todas las leyes de la naturaleza. Y desde el ámbito espiritual mete su mano y crea un milagro que no está y existe. Hay veces lo hace solo porque le da la gana, y otras veces lo hace en colaboración con los creyentes, en este caso con los profetas.
todos los ministros que aparecen en el libro de Hechos ministrando, que es el modelo a seguir de la verdadera congregación de Adonai, es que todos ministraban, tremendo escrito está, pero a la misma vez los milagros seguían a la palabra. Todos los que se congregan en lugares van a pedir milagros. Entonces se va a mostrar con quién está el Señor y con quién no. Porque con un título cualquiera se echa milagros, pero un título no echa fuera demonios. ¿Qué vas a hacer cuando te llegan unos 50 endemoniados a tu congregación? Con posesión demoníaca que existe según la Escritura. Eso no es broma. Y no me lo lleven a nivel intelectual como están haciendo los predicadores hoy. Es que eso es espiritualmente, son guerras en la mente, son luchas psicológicas. Miren, los profetas no eran psicólogos, señores, y nosotros tampoco somos pacientes de un hospital psiquiátrico, no. Es una guerra que se materializaba. Si el que más fuera demonios echó fue el maestro, nuestro modelo a seguir. A mí no me importa que ningún predicador, apóstol, rabierendo, lo que sea, niegue los milagros de Yeshua y niegue los milagros actuales. Bueno, no me importa. Acabo de ir un varón por ahí, en cierto país, donde dijo que todos los milagros que habían hecho los últimos 100 años los predicadores y evangelistas había sido Satán, para engañar al pueblo a que no siguieran la palabra, sino a los milagros. Mire, que algunos pentecostales hayan usado mal el término, o hayan sucumbido al fanatismo y a la falsedad, no quiere decir que la esencia de la manifestación del Eterno sea real. Él todavía sana, porque nunca existió un tiempo de milagro, ni un tiempo de sanidad de olla, no. Existió un Dios de milagro, y existe un Dios de milagro, Él mismo, solo su plena existencia. La tierra y tu vida es un milagro, el que estemos sostenidos en el espacio, en el aire. Todo es sostenido por la palabra de su poder. Ahora, por fe, todo es posible. Dice que en el versículo 20 del segundo libro de Reyes 13, murió Eliseo, el hombre de la doble porción, y lo sepultaron. Al año siguiente, llegaron a Israel unas bandas armadas de los moabitas, de Moab, de la zona actual de Jordania, al nororiente de Israel. Y aconteció que mientras algunos sepultaban a un hombre, a otro, y aquí que vieron una banda armada, y arrojaron al muerto, lo tiraron mejor, pero dentro, tiraron al muerto cerca o dentro del sepulcro de Eliseo, el profeta que Elías había dejado el manto con doble porción. Mire qué tremendo esto. Ya habían estado muertos en vida cada uno, pero para que tuviera doble porción necesitaban necesitar otro. Y cuando arrojaron el muerto dentro del sepulcro de Eliseo, cuando el muerto cayó y tocó los restos de Eliseo, o la tierra donde estaba, o cerca, dice que al tocó cerca los restos o los huesos de Eliseo, dice otra versión, aquel revivió y se puso de pie con todas las mortajas, como una momia, porque le ponían mortajas y los enterraban al mismo día que morían. Al nomás tocar los huesos de Eliseo, revivió. Digamos que según los hombres esto es fábula, que eso nunca existió, que la Biblia está llena de mitos y que no existe. Bueno, yo sí creo en eso. Yo, soy yo. Yo sí creo. Porque creo que van a necesitar millones y millones, no van a necesitar que va a necesitar uno. Antesalamente. Tocó los huesos de Eliseo y revivió. Piensen en eso. Tocó los huesos de Eliseo. O sea que lo tiraron cerca del sepulcro de Eliseo. Y al nomás tocar el polvo, se levantó de entre los muertos. Su espíritu volvió a él. Revivió y se puso de pie.
Y no sabemos cuántos años más le dieron de vida. Pero el milagro se da en que tocó donde estaban los restos de uno de los hombres milagrosos del antiguo pacto, o de la historia de Israel, mejor dicho. Israel mismo es un milagro. Su sobrevivencia en los últimos 2600 años es un milagro. Su nacimiento fue un milagro. Ellos nacieron de Jacob como pueblo y como tribu. Mientras el Señor exista, Israel vivirá y va a sobrevivir. Ha sobrevivido a persas, a babilónicos, a egipcios, a caldeos, a cananeos, a los amalequitas, a los amorreos, a los greco seleucos y los ptolomeos, a Roma, a sus persecuciones. Dispersos en el mundo, sobrevivieron a los rusos. En cada país donde los echaron, a los iraquíes, a los iraníes, a los alemanes, después de que Hitler mata a 6 millones, sobrevivieron, han sobrevivido a la guerra y están parados en su tierra, en su tercer regreso a la tierra de los padres. Y Amós dice: los plantaré en su tierra y nunca más serán desarraigados de ella. Rodeado de 22 países contrarios, 1.000 millones de musulmanes, alrededor de 6 millones de judíos, con enemigos internos y externos, con un desarrollo tecnológico, creando agua de la nada, haciendo florecer el desierto, tomando punta de lanza en la tecnología, en la economía del mundo, siendo un país pequeño. Salieron de las cenizas del holocausto y están ahí, contra todo pronóstico. Ese es un milagro. Es un milagro que no es construir un barco y se permaneciera más de un año adentro de él. Claro que era un milagro. Milagro que Abraham fuera protegido, fuera guardado, y un gran guerrero. E Isaac también, en medio de los enemigos, vivían en Jacob. Y los 12 patriarcas, y José, y Benjamín, que nació al morir su mamá. ¿Cómo se permaneció esa tribu? Y luego crea el milagro Moisés. Aún su nacimiento fue milagroso. Y Josué, que estos hombres la detenían el cielo, abrían el mar rojo, creaban plagas. Abrió hasta el infierno, hasta el Seol abrieron. Y los hombres del Eterno, los jueces, cada uno con un milagro. Y Ruth, que fuera aceptada. Y David era un milagro. Sus hechos fueron milagrosos. Y todos los profetas fueron milagrosos. Anunciaron cosas del futuro y que están cumpliendo hasta el día de hoy. Como dice Isaías 45, antes que pasen las proclamo yo, dice el Señor, para que sepan que yo soy Dios. Luego la máxima expresión del milagro, su nacimiento, su muerte y resurrección, nuestro Señor Yeshua, aparte de la manifestación de su ministerio, su forma de predicar, su forma de enseñar, su nivel profético, su nivel de milagros, de prodigios, de señales, de enseñanza, de conocimiento de la Escritura. Todo era un milagro, aún el hablar Biblia era un milagro. ¿Y qué más podemos decir de los apóstoles en el libro de Hechos? Y luego el apóstol Pablo y los seguidores posteriores hasta el día de hoy. Ha permanecido la Escritura, la palabra y la unción. Si alguno no cree en milagros, dijo David Ben Gurión, no es un realista. Cuando otros dicen que hay extraterrestres, nosotros sabemos que hay seres angelicales, por millones de millones, que son herederos, son servidores para los herederos de la salvación. Aparece desde Génesis hasta el Apocalipsis la manifestación de seres angelicales llamados en hebreo Melachim o Malak. Y el que estemos hablando palabra hoy y recordando los hechos del pasado de nuestros padres y moviéndonos en la fe y hablando fe, ¿cómo no voy a creer en milagro? Entonces botaría el libro. Aún el libro como lo tenemos hoy, este es un milagro que haya sido preservado. Este es un milagro, este libro haya sido preservado por más de 3.500 años con enemigos, y los peores enemigos han sido los que lo predican, porque lo han tergiversado y lo han adulterado y han vendido la palabra. Por eso que el enemigo se ha aprovechado en medio de toda persecución.
esto seguirá en pie hasta el fin de los días, porque sobre la roca que es Yeshua y no Pedro, se edificó la Cajal, interpretado posteriormente como eclesia, traducido al latín como iglesia, llegado a nuestro tiempo como iglesia. En inglés se perdió todo el contexto, digo George. Pero realmente la palabra es la congregación de Adonai, o su pueblo. Si creemos que en la permanencia, que las tinieblas no prevalecerán contra la luz, ni las puertas del Hades prevalecerán, porque quien va a ir a ministrar a donde están las puertas del Hades es la iglesia, no es que el Hades va a atacar como dicen algunos al revés. El Señor le dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Aquí mando yo, digo, en el cielo y en la tierra. Ir y prediquen en todos los etnias y todas las naciones y hacer discípulos en mi nombre, bautízalos y enséñenles lo que yo les he mandado y estaré con ustedes. Y no estoy poniendo mi énfasis en los milagros, porque los milagros siguen a la palabra, según el último versículo del libro de Marcos. Por ende, si hablan la palabra, los milagros tienen que seguir. En este momento que estén oyendo palabra, o transmitan palabra, o recuerden palabra, se está manifestando el poder creativo que hizo el universo y la tierra. Porque por la palabra de Adonai fueron hechos los cielos y la tierra, y el mundo por él subsiste por la misma palabra. La palabra puede preservaros y daros herencia entre los santos. Oramos para que sean capaces de comprender y entender, para que puedan participar de la herencia de los santos en luz, ahora sabiendo que nos espera un tiempo de retos, donde una hambruna está sobre la tierra y un colapso económico, y millares y millares de empleos se perdieron, y hay aflicción dentro de los hogares, aún dentro de los llamados ministros, y algunos ministros de verdad, preocupados cómo estará el rebaño y cómo pagarán sus locales y sus compromisos económicos. Pero por fe andamos, y el que cree conquista todo. Así que Eliseo, si al tirarle un muerto en los huesos revive, y este hombre, de entrada, su primer milagro fue que Elías fue alzado o llevado al cielo en un torbellino, no en un carro de fuego, en un torbellino, y él recibe el manto, su talit, la doble porción del Espíritu. Y el Jordán, Elías lo abrió en dos, se partió, y entraron en lo seco, pero se volvió a cerrar. En un carro de fuego lo separan los dos, y Elías es alzado al cielo en un torbellino, y el manto lo recoge Eliseo, y lo vuelve a doblar y pregunta: ¿dónde está Elohim de Eliahu? Y nadie le respondió cuando preguntó: ¿dónde está el Dios de Elías? Y dobló el manto para mostrar su doble porción, y volvió a hacer otra doble porción, golpeó el manto, con el manto golpeó las aguas, y el Jordán se volvió a abrir por la mitad. Entonces los hijos de los profetas al verlo dijeron: el espíritu de Elías ha posado sobre él. Luego empieza una carrera de un ministerio de niveles sobrenaturales, con un conocimiento de la palabra de ciencia, a tal nivel que entendía el lenguaje. Su primer milagro, abrir el Jordán. Su segundo milagro, o su posterior milagro, dice que se quedó en Jericó, y le dijeron que las aguas ahí no eran buenas, eran aguas amargas, o sea que estaban contaminadas, y que había muerte y esterilidad en las aguas. ¿Qué podían hacer? Y los hijos de los profetas piden la sanidad del agua porque necesitaban beber. Y dice que pidió una vasija y le puso sal,
y proclamó: yo sano esta tierra, yo saneo estas aguas, y no habrá en ella más muerte ni esterilidad. Así fueron sanadas las aguas hasta el día de hoy. Qué tremendo sanar un río, qué tremendo sanar una parte de un río o un estanque de agua que están contaminadas y que producen muerte. Toma un acto profético, agarra una vasija y le echa sal, agua y sal, y sanó las aguas y no hubo más muerte. ¿Creen que el Señor no puede volver a hacer milagros a través de su siervo hasta el día de hoy? Claro que sí. Claro que sí, porque estamos hablando con creyentes. Estamos hablando con creyentes. Luego hizo otra cosa. Cuando subió de ahí buscando Betel, salieron unos muchachos y empezaron a burlarse de él porque era calvo. Mire, si el águila que hace el águila se renueva y su vista no se pierde, ese es Moisés. Águila calva, Eliseo. Alza vuelo, Elías. Eran águilas, estos hombres eran águilas. Los profetas eran águilas. Por eso que la palabra abunda en tu boca, para que te renueves como el águila. Y aunque no tengas fuerza, te vuelves a renovar y activas en fuerza. Vinieron unos muchachos y se burlaban de Eliseo y le gritaban: calvo, calvo, sube. Y dice la escritura que él los maldijo. Un día dije: maldigan el coronavirus. No ande maldiciendo. Dijo: mire, este maldijo. El ungido de Elohim los maldijo. A los muchachos que se burlaban de él: sube, sube, calvo. Y dice que 2 osos salieron del campo o del bosque y despedazaron a 42 muchachos. El número 42 en la Biblia aparece siempre con relación a la muerte. Dice que Jehú mató a 42 hermanos de Ocosías. Job murió en el capítulo 42. Si el Señor predicó 42 meses, ahí muere. El santuario fue profanado 42 meses. El anticristo reinará 42 meses. Y después viene una gran matanza. Elías oró para que no lloviera 42 meses y no llovió. Y después oró y llovió y entonces mataron a todos los falsos profetas. El número 42 de la escritura está relacionado con la muerte. La mujer del Apocalipsis 12 la van a sustentar 42 meses. Los 2 olivos predican 42 meses y los matan. Aquí Eliseo vuelve a dar una palabra profética de 42. 42 estaciones se hicieron. Desde la salida de Egipto hasta la tierra. 42 veces se movió la nube y se murieron todos los hombres que no creyeron. Fíjense en eso. Después de 42 meses empieza la matanza de los falsos profetas. Eso se llama tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, y 1260 días. También en Mateo 1:17 dice que hubieron 14 generaciones desde Abraham hasta David. De David a la deportación a Babilonia 14, y de la deportación a Babilonia hasta el Mesías 14. Cuando usted junta y multiplica 3 por 14 le salen 42. ...42 generaciones. Al contarlo aparecen 41... porque las 42 son los hijos después de Yeshua. O sea, los millones de corderos que han muerto en esta última generación, que van a necesitar primero.
El Señor luego Elías, Eliseo vuelve a hacer otro milagro. Profetiza. Y profetiza la derrota de los moabitas. Les manda a decir así: ¿cómo venceremos? Estaba el hijo de Acab y estaba el enemigo de Israel, el hombre más malvado de la historia de los reyes de Israel, brujo y satánico, el marido de Jezabel, manipulado por su propia esposa. Por eso cayó bajo juicio. Dice: como este rey brujo tráigame un músico, alguien que sepa tocar. Y trajeron un tañador de arpa como David. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y empezó a profetizar. Y le dicen: abran hoyos. No irán, no, abran hoyos ahí en el valle, abran hoyos, no se lo diques. Porque así ha dicho el Señor: no verá viento, no verán viento, ni lluvia, ni relámpago, ni nada. Pero este valle se llenará de agua y beberán ustedes, sus animales y su ganado, en medio de una sequía. Esto no es poca cosa a los ojos del Señor. También el Señor entregará a los moabitas en su mano y destruirá su ciudad y los matarás. Aconteció que a la hora de la mañana, cuando se ofrenda la ofrenda de la mañana, o sea, a la hora del Shema, pues, cuando se decía Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y se hacía el primer sacrificio matutino, dice que el Señor hizo descender aguas y llenaron los estanques. Y los reyes de Moab de lejos vieron como que era sangre, y dijeron: estos hombres se han matado entre ellos. Y descendieron a recoger el botín, pero los dos reyes de Judá y de Israel los atacaron. Oiga, y derrotados, profetizó una derrota y milagrosamente el agua corrió a las 9 de la mañana. ¿Y quién dice que no pueden suceder cosas aún así? Después de eso llega una viuda con una deuda, igual que van a estar algunas personas y hermanos ahorita, que los que predican prosperidad hoy, que no debe de ser solo predicar prosperidad para pedir pactos y ofrendas y diezmos, no. El que ministra prosperidad debe de predicar prosperidad para que la gente prospere, no el ministerio, no un hombre, no el ministro. Esa es una falacia. Los que enseñamos prosperidad es para que el pueblo prospere, para ayudarle al pueblo, enseñarle cómo andar en fe, cómo dar para recibir, cómo abrir los cielos, pero sin manipulación humana, sin usar los medios de comunicación y los dones para sacar finanzas. No es así. Usted ve a Yeshua predicando y nunca recogió ofrenda. Las limonas se las había dado hasta Judas, el ladrón. Andaba un grupo de mujeres que en privado le ayudaban con sus bienes, dice Lucas 8. Y menciona a las mujeres aparte de los apóstoles. O sea que no era un exhibicionismo público. Y cuando le llevaron peces y panes, los multiplicó. Lo mismo repitió Eliseo. Hasta Eliseo estaba tremendo. Un día llegó una mujer. El hombre era próspero, Eliseo era próspero. Él había sido un empresario, un agricultor en mayor, tenía 12 yuntas de bueyes, con las cuales araba la tierra. Era un agricultor cuando le tiraron el manto. Pero cuando le toca prosperar a otro, no es ninguna manipulación ni de los detractores del lenguaje de prosperidad, ni de los que lo anuncian con astucia. Pero no podemos dejar de decir lo que está escrito. Las bendiciones, mientras no te mueres, requieren de abundancia. Y la van a necesitar. Van a pegar a gritos que se les ministre porque dicen: no, hermano, estos jóvenes no material pierden. Entonces muéranse siervos y váyanse para el cielo ya, porque ustedes no quieren vivir en esta tierra y no van a vivir pobres llorando. Y el mundo va a decir que Dios no está con ustedes. No es así. Se tienen que sacar de la deuda y del pozo de la desesperación. Tiene que haber un milagro financiero en tu vida y darte las manos para que prospere. Que la bendición de Adonai sea sobre tus manos para que prospere. Para que el que no trabaja, bueno, es que no coma.
Pero hay gente que trabaja y está enfermo, no puede ver el futuro. Te sana y te prospera y te hace multiplicar. Y el Señor, al darte empresa, Él sabe que vas a bendecir a tus trabajadores y no los vas a explotar, sino que les vas a bendecir, les vas a colaborar. Vas a tener acción social. Dice que una mujer que era viuda, su esposo había sido profeta, no le había dejado herencia. Yo conozco muchos ministerios que han dado su vida y las denominaciones dejaron a los ancianos tirados en el suelo y se olvidaron de ellos. Pero Dios no se olvide de esos ancianos, que nadie los indemnizó, que nadie les da parte de sus pagos, que dejaron su vida en algunas organizaciones. Bueno, lo que dije, lo dije ya. Si usted se siente ofendido, pues yo no tengo la culpa de eso. Aquí dice que la esposa de este viudo, algunos quieren leerlo en el 4 del segundo libro de Reyes, clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo, el que murió, ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor, pero le debemos a un acreedor y ha venido para llevarse a mis hijos como esclavos suyos por la deuda. Hay gente que debe y no puede dormir, le da hasta derrame cerebral y se enferma de diabetes. Más si les están cobrando todos los días. Y no tienen cómo, su empresa ha cerrado en estos días. No ha habido trabajo. Y Eliseo le preguntó: ¿qué tienes en tu casa, mujer? Y le dice: tu sierva solo tiene una vasija de aceite. ¿Qué había dentro de esa casa? Aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo en toda la Escritura. Y la vasija es un ser humano. Entonces, ¿qué tienes en casa? Tengo solo una vasija de aceite, suficiente con esa unción que tienes para ver milagros. Y Eliseo le dice: vas a tomar que hacer otro préstamo. Ahora ve, pide a tu vecina. Enciérrate en tu casa. Vas a orar en privado, enciérrate en tu casa. No le digas nada a nadie. Tú y tus hijos. Y pide a tus vecinas vasijas prestadas, no pocas, o sea, muchas, las que pudiera, y échale aceite a todas. Y fueron a pedir, y le echaron aceite de una sola vasija, llenó todas las aceites y las dejó en la casa, y faltaban todavía, y fueron a traer más vasijas, y hasta que se acabaron las vasijas, ya nadie tenía para prestarle. No sabemos cuántos cientos de vasijas eran. Llenaron las vasijas de aceite de oliva, que en ese momento era combustible y comestible. Servía para dos cosas, servía para hasta la piel. Lo ocupaban para lámpara. Y le dice Eliseo: vende el aceite y paga a tus acreedores y vive de lo que te sobre. No le pagó la deuda, todavía le dio para que viviera. Imagínate qué nivel que le digo, para que, y vive de lo que te sobre. O sea, ¿para cuánto tiempo le dio? Para que le ha dicho: vive de lo que te sobre. Ese milagro de multiplicación de aceite era un milagro de índole económico. También cada vez que se ganaba una guerra, se conquistaba el botín. Y era consagrado el botín a Adonai, como hizo Abraham, que dio la 10ª parte del botín de guerra. Vive de lo que te sobre. Milagro de multiplicación de aceite. Luego se va para la tierra llamada Sunén. ¿Se acuerdan de Sunén? Bueno, los que leen la Biblia se van a acordar. Había una mujer ahí que la Escritura le llama la Sunamita. Bueno, porque era de Sunén. La mujer miraba que Eliseo y Giese pasaban seguido a ese lugar, y ella salía al encuentro y le rogaba que comiera en la casa. Era solita, era una sierva de Adonai. Y un día le dice ella a su marido, y su marido era viejo, y ella era joven y no tenía hijos, y le dice a su marido: yo entiendo que ese varón que pasa por la casa es varón de Dios, hagámosle un aposento, le digo. Pongamos candelabro, mesa, silla y cama, para que él se quede allí, para cuando pase.
La silla es sentados en lugares celestiales. La mesa es comunión. La cama es intimidad. El aposento es refugio. Y la lámpara es revelación. Solo le faltaba el libro para abrirlo. Y dormir sin tener visiones y sueños. Y dice Eliseo, dice, ¿qué haremos con esta tsunamita? Que es una mujer solícita. Ya ve, ¿dónde es cómo se recibe? ¿Qué haremos con ella? Hablaremos al rey. Anda a decirle, ¿qué quieres que haga por ti? Ya que ha sido solícita con nosotros. ¿Quieres que hable el rey o al general del ejército? Y Giesi le dice, la mujer no tiene hijo. La manda a llamar y le dice, de aquí a un año, tus brazos abrazarán un niño. Serás madre. No se burle mi señor, le dijo, de mí. No, le dijo, de aquí a un año vas a tener. Bueno, y al año tuvo un niño. Aconteció que pasando el tiempo, dice la escritura, que el niño enfermó y gritaba que le dolía la cabeza. Padre mío, me duele la cabeza. Y entonces dijo a los criados el papá, llévenselo a su madre. Cuando llegó, el niño se quedó recostado cerca de su mamá y murió. Pero ese niño no era cualquiera, era producto de una profecía. Y una palabra profética no se muere hasta que cumpla lo que fue enviado. Oiga, tome nota, una palabra de promesa profética no muere hasta que se cumpla lo que le han dicho. Por eso yo estoy seguro que todo lo que el Señor les ha prometido tomará vida. Porque quien te lo prometió no miente. Él juró por su santidad, no mentirá. Él no mudará lo que ha salido de tus labios. Lo habló y lo existió. Digo y fue hecho. Todas estas porciones de la Escritura son principios de vida en el nuevo pacto. Usted ve, Yeshua hace todo eso mismo. Levanta a una niña, levanta a un niño, levanta a Lázaro de entre los muertos. Luego la mujer, al ver que su hijo muere, sale corriendo a buscar a Eliseo. Estaba a una distancia considerable y llega donde el hombre de Dios. Y llora amargamente. Y dice Eliseo una palabra que esta es una... Para los hombres de revelación, que creemos que Dios nos tiene que decir todo el tiempo, aún teniendo doble porción, Él habla cuando le da la gana, no cuando yo quiero. Porque Él es rey, amados. Él habla cuando Él le da la gana. Hay gente que dice, guarde silencio para oír al Señor, porque así habla Dios. No, Dios habla en medio del bullicio, si es posible. Él habla cuando tiene ganas de hablar. Y no es verdad que en el silencio habla el Señor. Su voz es como el estruendo de muchas aguas, hace temblar las naciones, descarga las encinas, hace temblar el desierto, derrama llamas de fuego su voz. Salmo 29. Fíjense en esto. Cuando Él habla, porque le da la gana, lo hace en el silencio o en el ruido. Pero cuando Él hable, calle delante de Él toda la tierra, entonces hagan silencio. Para profetizar hay que callarse, dice la Escritura, cuando alguien profetiza. Hay que quedarse callado para oír y entender y juzgar y comprender. Porque el Eterno te está dando una directriz. Él no cambia, Él no miente. Cuando la mujer se tira a los pies de Eliseo, se acuesta sobre la cama del hombre de Dios y llora. En el aposento, y después sale a buscar al hombre y se tira a los pies y llora amargamente en el monte Carmelo. Sucedió que cuando el hombre del Señor vio, Giesi quería apartarla, la tsunamita, y le dijo, déjala, porque Adonai me ha ocultado el asunto, y esta mujer está en amargura de alma. Ahora corre. Dice que la mujer le reclama, te dije, mi Señor, que no se burló de mí cuando me dio el niño. Ahora el niño ha muerto, pareciera que la palabra no tuvo fruto. ¿Qué pasa, Señor amado? Ayúdeme, ayúdeme. El niño es promesa tuya. Yo sé de niños profetizados. Sé que el Señor anuncia proféticamente ciertos niños. Y yo lo sé por vivencia propia. Por vivencia propia, lo sé. Y
aunque un niño esté en el cielo, cuando el Señor lo anuncia, se lo lleva cuando Él quiere. El Señor Él es dueño de todo. No nos vamos a meter a andar pleitados con el Señor, porque por eso cae apostasía. La mujer llora amargamente. Le dije, y entonces le dijo a él, a Giesi, toma mi báculo, ciñe tu lomo y corre. Si encuentras a alguien, no lo saludes. Lo mismo dijo el Señor cuando mandó a los discípulos a predicar. No saludéis a nadie en el camino, porque los saludos eran de abrazos, besos y todo. Le dice, sal, si alguien te saluda, no le respondáis. Y si encontrás a alguien, tú no lo saludes. Y llegando está el niño y le pones mi báculo. Y le pondrás el báculo en su boca, en su cabeza. Sobre la cara del niño, ahí le pondrás el báculo. Y la madre del niño dijo, vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. Y Giesi se adelantó y tomó el bastón y se lo puso sobre el rostro del niño, pero el niño no despertaba. Y le dice, no despierta, el discípulo no pudo hacer el milagro. Cuando llegó Eliseo a la casa del niño, entonces vio el niño tendido, entró, cerró las puertas detrás de ellos dos y oró al Señor. Y entonces se subió y se echó sobre el niño. Puso sus ojos sobre sus ojos, su boca sobre su boca, sus palmas de las manos sobre las palmas de sus manos. Y luego volvió, se levantó otra vez y empezó a dar vueltas en el aposento. Porque el niño lo habían puesto en la cama de él, en su nen. Gran compromiso. Luego hace lo mismo. Y se tira sobre el niño, sus ojos sobre sus ojos, su boca sobre su boca, la palma de la mano sobre la palma de la mano, y el cuerpo del niño entró en calor, claro, con una doble porción del espíritu, entró en calor. Los ojos sobre los ojos es la visión, la boca sobre la boca es la palabra profética, la mano sobre la mano son los milagros, las acciones, el calor es el espíritu, y revivió el espíritu, volvió al niño, y el niño se levantó y estornudó 7 veces, y revivió. No es duda que ese niño posiblemente fuera un niño hacedor de milagros, un niño milagroso. Cuando vino una hambruna a la tierra, la escritura dice que Eliseo le dijo a la viuda, vete para donde podás, porque Adonai ha llamado al hambre a este mundo, a la tierra, como ha llamado el hambre en este tiempo, ha llamado el hambre en este mundo, en esta tierra. Vive donde podás. Ella se fue a vivir con todo lo que tenía, abandonando la tierra, los terrenos, las casas y todo, y se fue para donde los filisteos, a vivir ahí aislada. Al cabo de un tiempo, la hambruna pasó, y un rey, el rey de Israel, le dice a Giesi, quiero que me conté los milagros de Eliseo. Es verdad todas las señales que él ha hecho, y él le dice, empieza a testificar, porque un testimonio revive el milagro, por si no lo sabía. Cuando el Señor hace un milagro hay que testificarlo, porque eso repite la unción y hace milagros a otros. Le repite un milagro. La importancia de testificar las obras del Señor. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y viene y dice así esta palabra. Cuéntame. Y es verdad que resucitó a un niño. Sí, le dijo, el hijo de la tsunamita. Se tiró encima de él y el niño revivió. Yo le puse el báculo y testificándole estaba el criado de Eliseo, al rey. Cuando en ese mismo momento llegaba la tsunamita con el niño ya un grandecito, ya mayor, un jovencito. Llegó a pedirle un favor al rey, que por favor le devolviera las tierras y le permitiera vivir en las tierras que habían sido de ella, donde el profeta Eliseo había dormido, donde todavía estaba el aposento de Eliseo. Cuando Giesi ve a la mujer, le dice, Señor rey mío, mira, esa es la mujer y el niño. Imagine que en el momento de un testimonio llega la mujer, ya está todo controlado. Y en ese momento el rey le pregunta a la tsunamita, ¿es verdad? Y toda la tsunamita le testificó todo. Yo, este hombre de Dios, le contó toda la historia. Entonces mandó a llamar a un general y le dice a uno de los líderes militares, manda una cuadrilla del ejército, que a esta mujer le devuelvan todo lo que era de ella antes, le devolvieron todas las tierras, y no solo eso, y todo lo que han cosechado en todos estos 7 años, se lo devuelvan totalmente, y que vaya a vivir a su casa y se la arreglan. ¡Qué milagro!
¡Qué milagro! Eso es milagro. Algunos han de estar pensando, tuve una deuda, me prestaron dinero, tengo que pagar, hay escasez de trabajo, no sé cómo hemos de hacer. Dice que un grupo de profetas le dijeron a Eliseo, ven con nosotros, vamos a hacer algunas casas, vamos a cortar madera y vamos a hacer unas casas, acompáñanos, profeta. Y Eliseo le dijo, voy a ir con ustedes. Cuando estaban ahí cortando la madera, a uno de los jóvenes se le zafó el hacha del palo y el fierro o el hierro cayó en el agua. Y grita, varón de Dios, era prestada. Se hundió la hacha y era prestada. Y al ser de hierro tocó el fondo. No iba a flotar. La deuda tocó el fondo. Cuando una persona tiene una deuda, al tocar fondo de la deuda, toca fondo la vida. Aparece el llanto, la angustia. Hay gente que hasta se suicida por la deuda. Por eso es necesario llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Para que la gente tenga fe y se apropie de la palabra y salga avante en victoria. Que salte sobre la adversidad. Te vas a parar sobre este coronavirus en victoria. Sobre esta pandemia y esta hambruna y este escasez de alimentos y este colapso empresarial que hay en el mundo. En El Salvador se siente fuerte porque es pequeño el país y aparte que nos acaba de caer una pandemia, una emergencia de lluvia. Por la deforestación antigua, por la falta de cuidado de los gobiernos pasados, y ojalá de este también logre cuidar el medio ambiente, y también de la suciedad de la gente que bota basura en los tragantes, de aguas negras, y entonces se inunda y se llena todo. Y los que sufren más son los que viven a la orilla de los ríos, que siempre son pobres. Los que no tienen nada, se les ha quitado aún los que no tienen. Varón de Dios, era prestada el hacha. Y Eliseo preguntó, ¿dónde cayó? Y le señaló el lugar y cortó un palo y lo tiró. El palo se hundió y el hacha flotó. Ese es milagro. Un milagro para recuperar lo prestado. Y le devolvieron el hacha. Parece insignificante un hacha, pero para el que no tiene $10 es bastante. Tal vez tú necesitas 100 millones, pero otros necesitan $100. No podemos juzgar dependiendo de quién tiene más o tiene menos, porque aunque sean $10 y no estaban, son un milagro. Una vez yo sentí darle 5 colones, que antes así se llamaba el dinero de mi país, hoy es dólares, a un señor hace más de 32 años, 31 años me acuerdo, le di $5 porque lo vi y sentí algo en mi espíritu. Y él se puso a llorar y dijo que Dios le había contestado un gran milagro porque no tenía para cenar con sus niños y con eso iba a cenar, y que le había pedido al Señor y que iba a llegar a ese lugar a ver qué oía, y le doy 5 colones, no es nada. Y se me acerca otro señor y me profetiza y me dice, el Señor me habló que le devolviera 5 colones porque era el que le da al pobre, al Señor presta y él se los pagará. Y me devolvieron los 5 colones. Y yo me sentí así bien afligido porque nunca me había pasado semejante cosa. Y llega otro y me toca por la espalda sin ponerse de acuerdo los tres, ni yo tampoco con ellos. Yo casi nunca cuento testimonio, gente, para que sepan. Ya solo termino. Y les dice, me dice otro, me dice, el Señor me ha dicho que te diera 5 colones más, porque Él paga con creces al quien le da al pobre, imagínese usted. Y yo, pues yo no lo di para que me lo pagaran, pero lo poderoso fue el milagro. Cómo se puede mover gente que oye en el Espíritu y ministra, y Dios puede mover ángeles, puede estar moviendo gente que tenga, otros para que no hay, sustituir al que no tiene, proveer aquí, proveer allá. ¿Y qué? ¿Acaso están tratando con un Dios que no existe? El eterno es real. Todo el que se acerca a Dios cree que le hay, y que Él es el galardonador de los que le buscan. Pero ora con fe, porque el que ora con duda es como el agua, como la ola del agua que golpean y no funciona nada. Oren con fe y recibirán lo que creen, y confiésenlo, creyendo que ya lo recibieron, y den gracias.
Otro día multiplicó el alimento, le llevaron trigo, cebada y hizo un milagro de alimento. A los albergues, donde está gente hoy que no tiene comida, por las lluvias que nos cayeron en el país, el Señor ha estado multiplicando los alimentos a la gente. Milagrosamente ha salido comida y se le hemos llevado y otras cosas, y han tenido comida, desayuno, almuerzo y cena y están durmiendo, y aún hay gente que sale a pedir comida en las calles que nunca quizás lo ha hecho, y empresas privadas, medios de comunicación, el gobierno, alcaldías, gobiernos extranjeros, los vecinos, les han estado llevando comida porque Dios multiplica la comida hasta el día de hoy. Aunque no vieran un profeta orando por algo, los que la necesitaban estaban orando por un milagro y se lo dieron. Y de seguro les van a seguir dando más. Porque todavía estamos hablando con el mismo Señor que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y que no tema. Oiga, el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Porque el Señor recompensa al que le busca. Porque tiene que saber que Él existe. Está Eliseo otra vez. Viene un rey que quiere atacar al rey de Israel. Y Eliseo estaba en Dotán, en una ciudad, y les decía por el Espíritu. Él miraba, el rey estaba oculto en su cámara, en su tienda, y Eliseo lo tenía controlado por la palabra de ciencia y la palabra del Espíritu, que oía todo lo que él decía. No necesitaba internet, ni medios de comunicación, el profeta Eliseo, ni celulares, ni computadoras, ni internet para comunicarse. Él miraba en el Espíritu las cosas. Y dice que un día uno de ustedes es espía, dijo el rey, porque le avisan al rey de Israel dónde lo voy a atacar. Y un criado le dice, no, señor mío, lo que pasa es que con el rey de Israel está alguien más poderoso que un ejército. ¿Quién es? Es el profeta Eliseo. Él te oye aún en los secretos de tu recámara. Esa en la escritura le llama palabra de ciencia. Y él te escucha todo. Y mandó un ejército a buscarlo para matar solo a Eliseo. Y Eliseo, cuando el criado Giesi ve la banda armada, que lo iban a matar, que los habían llegado a buscar, se pone a gritar, varón de Dios, ¿qué haremos? Y Eliseo oró, dijo, Señor, te pido que le abran los ojos a este criado que ando. Mire, no hay cosa peor que andar con un incrédulo a la par, pero este Giesi es bastante risueño su vida. Le pasaban cosas a Giesi. Era una vida de aventura, hasta lepra le dio una vez por andar de pícaro. Miren lo que hizo. El Señor le abrió los ojos y vio en las montañas un ejército de seres angelicales con carros de fuego. Con carros de fuego. Y dijo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. O sea que con ellos estaban los espíritus demoníacos, pero con Eliseo tenía un ejército de ángeles. Y oró Eliseo, Señor, ponelo ciego a estos. Y los puso ciego a todo el ejército y se bajó Eliseo y les dice, ¿a quién buscáis? Tal varón, yo sé dónde está, vamos. Y él mismo lo llevaba y lo mete adentro de Samaria. Y cuando abren los ojos otra vez, y la escritura dice que le abrieron los ojos y se hallaron enfrente de los enemigos en medio de una ciudad rodeado. Y dijo al rey de Israel, los mato, señor mío. Mata al que tú has conquistado, le dijo. Estos son míos, estos yo los he traído. Mire, conquistó un ejército y no los quiso matar, sino que dijo, denles de comer. Hagan una gran comida. Denles de comer a sus enemigos para que se avergüencen. Y les dan de comer a todos porque estaban sedientos y hambrientos. Y nunca más volvieron esos a atacar. Otro día había un hombre en Siria llamado Naamán, que era general del ejército y que era un poderoso guerrero, que Yeshua lo menciona. Muchos leprosos había en el tiempo de Eliseo, Lucas 4, pero ninguno de ellos fue enviado sino a Naamán el sirio. Cuando llegó Naamán, el rey de Siria le manda a decir al otro rey de Israel, le manda una carta, ahí te manda a mi siervo Naamán para que me lo sane de la lepra. Y el otro era rey, pero no sabía de milagros y sobrenaturales. Mire, si usted no sabe de los dones del Espíritu, no se meta a hablar. Aunque hay mucha falsedad, pero usted no se meta a hablar si no sabe. Tiene que experimentar las cosas para hablar. Que lo digo así con un consejito, para que no le vaya a caer fuego del cielo, pero en juicio. Bendito sea Hashem.
Yo me gozo cuando hablo la palabra porque para mí es alegría. No es que estamos encerrados, necesitamos oír la palabra. Hay unos la oyen para ver dónde me equivoco, otros la oyen para ir a predicar, otros la oyen para estar juzgando, otros la oyen para ver qué digo, bueno, otros la oyen porque tienen hambre, tienen sed y a ellos les estamos enviando. Mire, le dice, cuando oye al rey que se rasga las vestiduras, manda a Eliseo y le dice, ¿por qué te rasgas la vestidura? A ver si hay profeta en Israel. Cuando llegó, se lo mandaron con la compañía del ejército que llegó, se puso a la puerta de la casa de Eliseo y Eliseo no salió a recibirle. Tenga que tener cuidado en lo que es orgullo y convicción. Ahí no parecía que Eliseo estaba en orgullo, no. Sencillamente era un hombre convincente. Dígale que se sumerja 7 veces en el río Jordán, donde empezaron los milagros de Eliseo. Que el Jordán hasta se abre el cielo. Y dice la escritura que él dijo, el Eván y el Farfar son mejores ríos que este río sucio. El río no es que sea sucio, el río es limpio, nace de la nieve, de la montaña del monte Hermón, pero cuando ya va descendiendo al Jordán, al mar muerto, después de inundar, de llenar el Galilea, desciende hasta las partes más bajas de la tierra en el mar muerto, en la zona oriental del desierto de Judea, y ahí se mezcla con el lodo del mar muerto o del lago de agua salada, y se pone turbia el agua, como sucia. Yo lo conozco, pero ahora estoy diciendo. Fíjense en esto. Y viene un siervo y le dice, no, si él te pidiera un favor, se lo hiciera, ser el profeta. Sí, le dice, ¿cuánto más y te dice que te sumerjas? Tu piel se va a hacer como la de un niño. Le llevaba regalos, bastante regalos, y se metió. Y cuando salió, después de zambullirse 7 veces, la piel era como un niño y se sanó de la lepra. Y regresó a darle una ofrenda. Varios camellos de toda clase de provisiones, oro, plata y vestidos costosos. Y Eliseo le dijo, ya imagino algún ministro de hoy, gracias, Señor, lo ha provisto. No, le dijo Eliseo, no lo quiero. Llévate. Viene Giesi el criado. Estaba tierno en la obra el hermano, no entendía que con eso con Dios se mete uno. Sale corriendo detrás de ellos, escondidas de Eliseo, y le dice, y miente. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Le dice, nada más iba alegre él, cantando. Mire, le dice, acaban de venir 2 jóvenes de los profetas, dando 2 mudas de ropa, le dice, y 2 talentos de plata, 1 talento de plata. Llévate 2, le dice, 2 talentos es la medida, el peso. Y le da ropa, y manda a 2 criados a que lo lleven porque era pesado. Que lo llevan y escóndelo. Y llega donde Eliseo, y Eliseo le dice, ¿qué has hecho? Y ella dice, ¿qué has hecho? Y le dice, nada, no iba mi corazón contigo cuando yo te he visto corriendo, llegaron del Sirio, y pedir, es el tiempo de estar viendo que hay necesidad, es el tiempo de estar agarrando comida, ropa, todo esto. ¿Qué te pasa? Ahora la lepra de Naamán se te va a pasar a ti y a tu descendencia. En ese momento se quedó blanquito de lepra. ¿Está serio? Otro día comieron un potaje envenenado. Como hay algunas congregaciones que tienen comidas envenenadas. Varón de Dios, hay muerte en esa olla, dijeron. Porque un hombre agarraba calabazas y agarró un veneno también silvestre del campo de Isabel aquella y se lo echó al potaje de comida. Y nadie pudo comer la comida porque estaba envenenada. Y entonces dijo Eliseo, echarle harina. Le echaron harina y sanó la comida y comieron todo y sobró. Varias veces dice, otro hombre le llevó panes de cebada y trigo, ponéselo a la gente, y le dijeron, muy poquito, como los peces y los panes, comerán y sobrará, ha dicho el Señor. Luego al final de sus días, el rey Joacás tenía una banda armada que lo iban a matar, de sirios, y tenía miedo y salió corriendo a gritarle a Eliseo. Eliseo ya estaba enfermo, con una muerte de la que iba a morir, era una enfermedad crónica. Esos son de los casos inexplicables que da la Escritura, como un hombre con doble porción puede estar enfermo. Y él tenía una enfermedad crónica, que en la cual iba a morir, estaba en los últimos días de su vida, y Eliseo ya estaba encerrado, no sabemos cuántos años tenía, y llega el criado y le repite, le dice, Abi, Abi, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo.
Lo mismo que Eliseo había dicho en el río Jordán cuando el manto había caído. Él gritaba a Elías y decía, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El rey Joacán llegó donde Eliseo gritándole lo mismo. ¿Por qué creen que le gritó lo mismo y si aquel estaba muriéndose? Era para que se recordara que él era el padre de Israel. La autoridad espiritual que había sobre todo Israel era Eliseo. Viene el rey y le reclama y le dice, Abi, le llega a pedir un favor, Abi, padre mío, carro de Israel, recuérdate, en otras palabras, tú eres el profeta. Diciendo las palabras que Joacán le decía, le recordaba que el hombre era un profeta del Altísimo, que aunque estuviera en decadencia y estaba al borde de cruzar el umbral de la muerte y entrar al otro lado donde el Padre lo esperaba, le recordaron que era un profeta. En ese momento se activó el profeta, se activó el hombre y le dice, tira un arco, tira una flecha por la ventana en la Biblia es la bendición, abrir las ventanas de los cielos, por la ventana salió la palomita en los días de los reyes, tira la ventana, por la ventana una flecha, y cuando tira la flecha dice, saeta de salvación contra los sirios. Él empezó a profetizar la derrota. Ahora le dice, agarra las saetas y golpea en el piso. Y golpeó 3 veces, pum, 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 3 veces, y se enojó Eliseo. Cuando un enfermo ya se enoja, es porque está sano. Su espíritu estaba renovado. Aunque él muriera físicamente, mire, y le dice así, si hubiera golpeado 5 o 6 veces, hubieran destruido a los sirios hasta no quedar ninguno más. Ahora, solo 3 veces lo vas a derrotar. Porque el Señor hace, oiga bien este versículo que dice en el Nuevo Testamento, Dios hace más allá de lo que entendemos o percibamos. Pero cuando es una acción de fe, si él no entendía lo que iba a hacer con golpear, ni los actos proféticos. Al golpear, si él hubiera golpeado 5 o 6 veces, si hubiera destruido a sus enemigos por completo. Pero solo lo hizo 3 veces. Entonces, el Señor obra más allá de lo que entendamos. Él no iba a entender por qué estaba golpeando, y el Señor iba a dar una gran victoria. El Señor obra más allá de lo que entendamos o comprendamos, aún de lo que pedimos. Pero hay momentos que se actúa conforme a tu fe. Conforme a tu fe se ha hecho. Si tu fe es limitada, así se te dará. Porque conforme tu fe se ha hecho. Si tú crees que Dios provee, si tú crees que te va a solventar tus necesidades mientras estés en este cuerpo, que vamos a sobrevivir a pandemias, a terremotos, a huracanes, a pestilencias, a guerras, a persecuciones, a difamaciones, a batalla de reino contra reino, a señales del fin, en medio de angustias y de dolor, y la gente va a necesitar que los que se queden acá o los que están acá realmente no sean solo palabras, sino que a través de la palabra el Señor haga milagros de toda clase. Porque su gracia es multiforme. Si ustedes estudian bien Eliseo, se van a dar cuenta que hay muchos milagros que el Señor hizo que se parecen a los que Eliseo hizo. Conforme tu fe se ha hecho. Golpeó 3 veces y solo 3 veces va a derrotar a sus enemigos. Si hubiera golpeado 5 o 6 veces, lo hubiera derrotado para siempre. Ahora bien, derrotó a los sirios. Y murió Eliseo. Y lo sepultaron. De la enfermedad que murió. Murió después de eso. Pero al año siguiente, venían una banda armada de moabitas a atacar a Israel. Y algunos sepultaban a alguien. Y al huir de la banda armada, tiraron al muerto y tocó los huesos de Eliseo y revivió. Y revivió y se puso sobre sus pies. Así comencé este estudio, así termino. Porque lo mismo que fue, lo mismo que será. Lo mismo que fue es lo mismo que será. Ahora, al Dios que todo lo puede y que todo lo sabe, que esto es Elohim, creador de los cielos y la tierra, ¿cuánto no nos dará las cosas que vosotros necesitáis? Así que por favor, amados, no tengan temor, no tengan miedo, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. La gracia y la buena voluntad del Señor sea con todos vosotros. Y levanten sus manos en victoria y crean que el Señor provee, sana, liberta, obra. Aún a los que están en la cárcel los puede romper las prisiones, en cualquier clase de prisiones, sea esto de pecados o de vicios, o de esclavitud o de deuda, o de religiosidad.
Poderoso es Dios para hacer mucho más allá de lo que entendamos o percibamos. Paz a vosotros, alimenten su fe, no alimenten el desánimo, ni la duda, porque Satanás se aprovecha de los débiles. Él no respeta a los débiles, es cobarde, no respeta a los débiles, no es un principio de honor. Entonces, para que el enemigo no les destruya, y ni ustedes se autodestruyan, hablen fe, griten fe y canten fe, y reúnanse con gente que ministre fe. En el nombre de Yeshua os digo, amén, amén.